Y bueno, seguimos con Gustavo Corregido, defensor del pueblo de la provincia del Chaco. Me acaba de decir que el gobernador no se ve porque no entraría en una estructura política. Ahora yo digo, para la mucha gente que quiere una renovación política, y muchos en el Chaco han pensado que Corregido sería una muy buena pieza para esta renovación. Si mañana vienen y te ofrecen otro lugar, pero ese lugar tiene que ver sí o sí con entrar, no te voy a poner ningún nombre, pero con entrar a un partido político, ¿no lo agarrás? Mirá, primero, ¿La familia qué diría primero? bueno, yo tengo acompañamiento pleno de mi familia, siempre en todo lo que hice en la vida. Así que de eso, en ese sentido, estoy muy bien respaldado. Pero volviendo a tu tema, a la primera pregunta, primero, sí o sí voy a cumplir mi rol de defensor del pueblo hasta que termine mi mandato. Y ¿Termina cuándo, Gustavo? en abril del 2016. Y finalmente, si surge una oportunidad, no sé, porque hay que evaluar. Acá en este país le dicen a la gente, ¿querés ser ministro de Economía? Dale. Hay que saber. Aceptan. ¿Querés ser ministro de Salud? Dale. Y por eso habría que ver de qué se trata. Habría que evaluar de qué se trata la propuesta, ¿no? Pero no lo descartás, digamos. Por supuesto que no. Soy una persona vinculada a la política. Cuando fui fiscal federal, mi política era hacer cumplir la ley y todo mi desarrollo, igual que ahora que soy defensor, lo hago dentro de la ley, cumpliendo los códigos procesales, la Constitución y las leyes. Pero, por eso no digo que no estoy tan de acuerdo como vos que decís que soy valiente. Yo estoy plantado en la ley, en lo que dice la ley, y hago cumplir la ley. Por eso es que estoy donde estoy y no me pudieron desplazar, correr con el poncho, digamos, porque estoy amparado por la ley. ¿Te han amenazado? Sí, por supuesto. ¿Y no tuviste miedo, por más que te pongas metiste con la ley, no tuviste miedo como hombre? Sí, tengo mis temores. ¿No tenés un momento de flaqueza que decir, otra vez acá yo? Sí, lo que más me molestó en algún momento y me perjudicó, me jodió, fue psicológicamente en algún momento que sufrí persecuciones dentro del trabajo, persecuciones cobardes, y bueno, pero la superé con trabajo. ¿Con laburo psicológico o con laburo personal? Sí, tuve que recurrir a un psiquiatra a que me explique. ¿En serio? Sí, a que me explique qué era, por qué me hacían eso, por qué no entendía. Y bueno, tuve unas conversaciones ahí con una persona muy interesante y bueno, me aclaró algunas cosas y salí muy fortalecido. Estás haciendo un gran laburo en discapacidad, con el control de la temática de la discapacidad. Vos, el señor Yuya es el apellido, ¿no? Yuya. José Giuja, sí. Yuja, sí. No sé pronunciarlo, José, perdóname, no es mala leche. No lo sé pronunciar. Están haciendo un gran laburo en la Defensoría. Estoy contento de que haya gente que vele por los derechos. Falta un montón en discapacidad, lo acaba de decir Lorenzo hace un rato. Pero, ¿cómo te sentís llevándole acceso al derecho a aquellos que ni siquiera creen que tienen derecho? Bueno, ¿cómo me siento? Y la verdad que en este momento me siento solo porque ocurren cosas graves. Por ejemplo, el transporte de pasajeros urbano e interurbano. Ay Dios, qué temita me tocaste. Cuando yo insisto con el tema de las rampas en los colectivos, yo la llamo a la rampa la madre de todos los derechos de la gente que tiene discapacidades motrices. Coincido ¿Por qué? plenamente. Porque acá se habla mucho de los derechos de los discapacitados,
los políticos se sacan fotos, los besan, los abrazan, pero ninguno se calienta porque tengan las rampas. Y tener las rampas significa que esa gente pueda ir al médico a rehabilitarse. ¿Vos sabías que hay subsidios para eso? Que pueda ir a estudiar, que pueda ir a trabajar, que pueda ir al cine, que pueda ir a visitar a sus familiares. Todo eso significa que pueda formarse. Y la verdad que hay una desidia absoluta por parte de todas las autoridades. Es una vergüenza que los colectivos de resistencia ninguno tenga rampas para los discapacitados. Ni hablemos del interior, pero... Y bueno, en el interior solamente hay algunas ciudades que tienen servicio público de pasajeros, que es Aspeña, Villa Ángeles, y no sé qué otra ciudad tendrá. Hasta donde yo sé, también en Villa Ángeles, creo... No te voy a mentir, pero creo que hay nomás, creo que hay nomás. No te voy a dar el aire porque no estoy seguro, no voy a hacerle publicidad a ningún intendente que no se lo merezca. Pero de todas maneras es una aberración porque es el primer acceso al derecho. O sea, si vos no podés salir de tu casa... Lógico, y todo eso conlleva a que esa persona... Y voy a hacer una salvedad que me toca de cerca, por eso la hago. Muchos dicen, bueno, pero te podés movilizar. Vos podés tener el dinero incluso para movilizarte, y a veces no tenés la posibilidad de movilizarte porque los remises no te llevan. Eso ocurre. Los remises te dicen, no, tengo tanque de gas, no, vos sabés que no puedo, o te dejan plantado 40 minutos. O sea, no es una cuestión socioeconómica, digamos, es una cuestión coyuntural. Entonces, cuando se afecta a lo que está hablando Gustavo, que es la movilidad de la persona con discapacidad, no hay diferencia entre aquel que tiene la posibilidad de alquilar un remis y aquel que no, porque en muchos casos, por más que uno tenga la posibilidad económica de movilizarse en otro medio de transporte, no lo puede hacer, Y lo digo yo que tomo remis frecuentemente porque no tengo vehículo y es muy complejo poder tomar un remis. Y uno dice, si yo tengo un derecho garantizado por la ley de accesibilidad que se aprobó hace un montonazo de años y sigue incumplido en gran parte del Chaco. Sí, y aparte eso trae aparejado otro problema. Que si, vamos a suponer que vos te vas en remis, viene un remis y te busca. ¿Cuánto sale eso? Sí. Y la gente que tiene que tomar un colectivo, lo hace porque tiene determinada condición económica que no le permite tener un auto, ¿no es cierto? Y eso los empobrece aún más. Tener que tomar un colectivo para tener determinadas actividades, las que mencioné hoy, cualquiera, los empobrece totalmente. Y si no tienen ese dinero para rehabilitarse o para estudiar, termina siendo una persona que queda depositada en su casa y que nunca va a poder contribuir con sus posibilidades psíquicas, ¿no es cierto? Puede ser un gran pintor, un músico, o un trabajador, un zapatero. Un repositor, cualquier cosa. Y vivir de su trabajo, ¿me entendés? Dignificarse con su trabajo. Formarse, hacer cualquier cosa. Pero si no lo dejamos subir al colectivo, lo estamos dejando depositado en su casa, en un barrio, en cualquier lugar, y nunca va a poder contribuir con sus capacidades, desarrollar sus capacidades y contribuir a la sociedad. Absolutamente cierto. Así que a los políticos, yo estoy haciendo una reunión mensual en la Defensoría. ¿Fue alguna vez? Con hasta 30 asociaciones hemos reunido en la... No, político, ¿fue alguno? Bueno, yo no los invité, la verdad que no los invité. Sí he invitado a secretarios de transporte del área de Gran Resistencia. Fue el señor Brianzó, subsecretario de Transporte de Fontana, fue la Secretaría de Transporte del Chaco, no fue el señor López, pero envió una persona, y creo que fue alguien de acá de Puerto Tirol. ¿Y las empresas qué onda? En otra reunión invité las empresas, fue el delegado de... La empresa de transporte estamos hablando, claramente. Sí, fue el delegado de CETACH, donde yo le digo... explicar a la gente qué es CETACH para aquellos que no están viendo. CETACH es la empresa que nuclea a todas las empresas transportadoras de transporte urbano de pasajeros. Para que digan, a ver, ¿por qué no tienen las rampas? Quiero que digan que por qué no te contestaron? Que no tienen las rampas porque hay lomos de burro. Por eso es que estoy pidiendo... ¿El huevo la gallina? Claro. Entonces estoy pidiendo informes... ¿Estás hablando en serio que te contaron eso? Sí. Y entonces, el lomo de burro, estamos preguntando la reglamentación de los lomos de burro. Bueno, me encontré con que la ley dice
que los lomos de burro deben tener una dimensión, perdón, Sin problema. tienen que tener una dimensión que dice exactamente el artículo 23 o 32 de la Ley de Tránsito, Ley Nacional, que debe permitir, son reductores de velocidad, para empezar es el nombre técnico, Sí. reductor de velocidad, deben permitir la circulación de los vehículos a la máxima velocidad permitida en esa vía sin que le produzca ningún inconveniente. ¿Está? Ahora no le veo la lógica que Ahora. no puede tener rampa porque tenés lomo de burro. ¿Qué? Bueno, ¿Qué no, tiene que porque ver? las rampas van debajo de los Sí, colectivos. pero vos frenás y la rampa entra adentro. No, no es una rampa, hay muchos modelos de rampa. La Sí, rampa bueno. entra dentro del colectivo. Pero en definitiva, ¿de qué se trata todo esto? De una gran excusa, Y lógica, por otra parte. claro, de una gran excusa que hace que nadie se preocupe porque la gente con discapacidad motriz pueda viajar. ¿eh? Bueno. Y Mira, bueno, vamos a dejar el tema ahí porque se me va a ver el bloque hablando de esto y me voy a poner nervioso y no quiero ponerme nervioso y yo a otro lado. ¿Cómo te llevas con Capitanich? bueno, el señor gobernador, perfecto. Prácticamente no lo veo, lo he visto muy pocas veces en mi vida, al contrario que la gente cree que porque somos de esas peñas, somos conocidos. De ninguna manera, yo la primera vez que lo saludé fue cuando me convocó ahora por el tema de la Defensoría. Nunca antes le había dado la mano ni había conversado con él. Y jamás, en mi rol como fiscal ni como defensor, jamás ¿Pero alguna vez me ha pudiste tener una llamado. charla de gestión? ¿eh? ¿Pudiste tener una charla de gestión alguna vez? ¿Como defensor? Sí, como defensor o como fiscal o como ciudadano. La verdad que no, nunca he hablado de cuando fui fiscal, ni ahora cuando fui defensor. Nos hemos saludado, sí, en algún acto por ahí, pero la verdad que no conversamos nunca. Yo tengo una pregunta que hacerte y no tiene que ver con la defensoría, perdóname, pero yo no me puedo perder al mejor fiscal que tuvo el Chaco. Disculpame, yo sé que vos querés hablar de defensoría, pero yo no me la puedo perder. La reforma de la justicia, opinión. Bueno, la reforma de la justicia está dirigida únicamente, pareciera, a los jueces, a lo que es la Corte Suprema y sus jueces. Está bien, es cierto, yo creo que hay cosas que hay que reformar, que hay que democratizar en el sentido de que debe haber concurso de antecedente y oposición para todos los cargos ¿Eso es verdad? de la estructura. Debe haber, debería haber. Ahora ¿Y por qué no había? ¿Por qué no hay? Bueno, tampoco hay en el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? ¿Y por qué no se implementó? Nunca se implementó. ¿Pero por qué no le conviene a alguien o por qué? Por ejemplo, para Hay la... una razón para que no se implemente, por algo no lo han hecho. bueno, no sé. Por ejemplo, para la Defensoría del Pueblo va a haber examen de antecedente y oposición para las personas que integren. Pero ¿por qué no lo hay para ingresar al Poder Legislativo? ¿Por qué no lo hay para ingresar al Poder Ejecutivo? Te pregunto, ¿por qué? Ahora han entrado miles y miles sin rendir ningún tipo de concurso. Porque la ley de pase planta sí exige un concurso. No sé, yo no lo conozco, no sé dónde lo tomaron, dónde se inscribieron. Yo nunca leí una solicitada, un aviso que diga dónde se inscriben. ¿Vos lo leíste? Para contratar médicos y ese tipo de cuestiones, sí. No, para el personal. Personal en general. Personal en general, la verdad que no, para personal en general no. Bueno, es cierto. Es una crítica que es aceptable totalmente. Ahora, cuando se dice la justicia en general es tal cosa, me parece un juicio universal absolutamente injusto, porque los jueces son autónomos y fallan dentro de su criterio, no consultan a nadie, ni deben recibir sugerencias de nadie cuando resuelven los jueces. Y hay jueces que son corruptos, hay jueces... ¿Hay buenos jueces? Por supuesto que sí. ¿Qué son los malos? ¿Buenos o los malos? La verdad. ¿Quiénes son la mayoría? La mayoría. Y no sé. La verdad, la verdad. La verdad que sería irresponsable si yo lo digo. Lo que pasa es que por ahí se destacan en los medios los que hacen mal las cosas. Y esta es una sociedad también donde destacamos las cosas feas y no destacamos las cosas buenas. Nos gusta más destacar lo malo que lo bueno. Pero yo creo que tenemos muy buenos jueces. Y, de lo otro. y también hay de lo malo, porque está en la naturaleza del hombre. Ser bueno o ser malo. Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas venido. La verdad es un placer entrevistarte.
Oh, bueno. Me quedé pensando en los concursos, ¿eh? Después lo voy a investigar un poco más porque son cosas donde también uno puede como periodista meter su granito de arena y colaborar. Nosotros también tenemos una obligación aquí detrás del micrófono con muchas cuestiones y te agradezco el laburo social que venís haciendo. Me gustaría, opinión personal, verte como político, me gustaría verte desenvolverte en la función pública, no como defensor, sino ya involucrado en las decisiones de Estado. Me parece que la renovación política de la que tantos se habla, necesita gente nueva. Hay lugares donde yo miro, salvo Capitanich que dijo no quiero ir por la reforma de la Constitución, no quiero otra elección, después no vi nadie que diga yo el cargo no lo quiero. O sea, salvo Capitanich que hasta ahora no ha sido el único que ha dicho no, después no vi nadie que diga yo no voy. Y me parece que hace falta gente nueva. Me parece que vos serías un aporte invaluable para la política, no del Chaco, sino del país. Te agradezco mucho que hayas venido. Es un placer tener tipos como vos que nos defiendan, no solo como defensor del pueblo, sino como ser humano. Gracias, Gustavo, de verdad. Bueno, muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa. Un placer, Gustavo Corregido, defensor del pueblo del Chaco. Ojalá que un día podamos decir algún otro cargo a nivel nacional.